lo que hacemos es centrarnos en estos 4 contextos que les he puesto, que son, por una parte, Moisés en la Biblia, que es el que más conocen ustedes, porque claro, lo han tenido que revisar con anterioridad, porque es, de hecho, una de las lecturas que tenían en la prueba de lecturas, la primera sobre textos judíos. Uno de ellos tenía que ver con, bueno, era el Éxodo, y entonces, que es toda la narración sobre Moisés. Luego les he planteado una que es la figura de Moisés en un historiador de la época helenística, como fue Hecateo de Abdera, un historiador muy poco conocido, se conocen muy pocas cosas de él, y trabajaremos un poco sobre Moisés en Hecateo de Abdera y dónde encontrarlo y cómo procesar esa información. Y luego, los textos que hablan de Moisés, de Musa en el Corán, de la figura de Moisés, y la figura de Moisés en algunos hadices, pero me voy a centrar específicamente en una serie de hadices que tienen que ver con la figura de Moisés en el contexto de el Miraj, es decir, la ascensión de Mahoma a los 7 cielos. Y el papel que tiene Musa, o sea, Moisés, como uno de los profetas que se encuentra en los relatos estos, que son relatos de los hadices, que no son coránicos como tal, sino en los hadices, aparece en el 6.º cielo, aparece Moisés. Entonces esto más o menos va a ser la idea de lo que vamos a estar revisando hoy. ¿Alguna pregunta así del principio? Todo bien. Sí. La figura de Moisés, bueno, podemos empezar con Moisés en la Biblia, y lo que vamos a utilizar es el instrumento que tienen ustedes a su disposición, lo han tenido en el máster, que es el de Biblia paralela. Biblia paralela en Éxodo. Y bueno, si quieres contar algunas ideas de lo que recuerdas de Éxodo para que ubiquemos un poco la figura de Moisés, pues te cedo la palabra. Bueno, pues Moisés, el encargado de sacar a la población de Egipto, ¿no? Y Sí. de trasladarla realmente por todo Moab hasta llegar a la tierra prometida en Palestina, aunque él no llega nunca a entrar. Y en ese trayecto pues pasa de todo, ¿no? Desde las insurrecciones hasta las plagas, e incluso hasta 2 veces que recibe las tablas de Yahvé, ¿no? Claro. O sea que desde el punto de vista de quién es Moisés, bueno, primero toda la historia de comienzo, que es la que tenemos aquí de Moisés cuando nace en Egipto, y bueno, toda esta historia tan bonita del abandono y de fin, que bueno, pues vamos a buscar la Reina Valera, que bueno, pues cuenta un poco toda esta historia de la nueva familia, el nuevo rey, el nuevo faraón, y toda la persecución que hace, y Moisés viviendo en ese contexto. En fin, una historia como muy bonita, ¿no? Y luego nos encontramos con el Moisés que tiene ciertas características de un mago, ¿no es eso, Sergio? Exactamente, ¿no? Con lo del bastón y que se enfrenta Claro. a los magos de los sacerdotes egipcios, ¿no? Sí, y todo el tema de las plagas, y cuando abre el mar para que pasen, etcétera, todo ese mundo. En fin, bueno, que podemos decir que son unas narraciones que juegan con el imaginario, ¿no? De una manera pues un poco asombrosa, ¿no? No sé qué idea tú tienes al respecto, o qué sentimiento tienes de esa lectura del libro del Éxodo.
A mí me parece un libro bastante literario, o sea, quizás más incluso que otros, ¿no? De los primeros. Lo que quizás bastante también más controvertido porque muchas veces era contradictorio en cosas de las que decía, ¿no? Y con respecto a los dos magos, la verdad es que recuerdo haber leído todo esto, pero no lo había pensado exactamente así. Pero sí es cierto. Sí, sí, como que un personaje casi, bueno, casi es una novela lo que cuenta. Por supuesto, detrás está toda la idea de la acción de Dios y el librar a los judíos del cautiverio, etcétera, pero es como está como novelado todo este mundo que vemos en el libro del Éxodo, que es, bueno, pues es quizá uno de los más fascinantes. Bueno, lo que tú decías, ¿no? Respecto del Levítico, por ejemplo, que es un libro tan seco, ¿no? Bueno, quizá Génesis es desde el punto de vista de los mundos que desarrolla con la creación, con tal. Génesis es quizá muy fascinante, pero este es como más así como, como una novela, ¿no? Como una novela casi de aventuras, ¿no? Sí. Por eso ha sido quizá también más cinematográfica, ¿no? La historia. Y luego, claro, los elementos fundamentales, jugando, bueno, casi es mejor que entremos a ver el siguiente, el otro texto, porque nos va a servir para jugar uno con otro, que es el de Moisés en Hecateo de Abdera, que es el que vamos a ver ahora. Bueno, Hecateo de Abdera, donde hay que encontrarlo, aquí lo tienen en los fragmentos de los historiadores griegos de Félix Jacobi. Se sabe muy poco de Hecateo de Abdera. Bueno, los pocos datos que aparecen recopilados por Jacobi, les recuerdo un poco cómo es esto. ¿Qué es lo que ha pasado con el mundo de los escritos, particularmente los escritos de autores como estos, que no son ni autores de Atenas, ni son autores de la zona central del mundo griego, sino que en este caso es un autor pues de temas, trabajó sobre temas egipcios y trabajó en época pues ya del mundo helenístico, y por tanto pues nos ha llegado muy mal. Y ya saben que lo que nos ha llegado del mundo antiguo está muy sesgado, nos ha llegado un porcentaje pequeño de lo que hubo, y nos ha llegado más. En el caso griego, pues este es un historiador griego. En el caso griego, los ojos de lo que nos llega son, algunos lo han planteado así, son muy atenocéntricos. O sea, los ojos puestos en Atenas. De hecho, hasta la forma del griego, que terminó siendo el griego común, llamada koiné, la lengua común, estaba basada principalmente en el ático. Es decir, que se convirtió en el griego estándar, y las formas de ver lo intelectual y lo interesante desde el punto de vista intelectual, pues nos provienen justamente de este mundo centrado en Atenas. Y aquí, pues no estamos con un autor de este tipo. No es un historiador de este mundo. No es, pues yo que sé, como podría ser Tucídides, por ejemplo. No es de esa... no está en esa línea. Entonces, al no haber estado en esa línea, ¿qué ocurrió? ¿Por qué nos ha llegado Tucídides? ¿Por qué nos ha llegado Heródoto? Pues porque se convirtieron en grandes modelos y en autores muy valorados. ¿Qué es lo que ocurría con las fuentes clásicas? Como, bueno, asunto que ya saben, ¿no? Lo que ocurría es que los materiales en los que estaban escritos eran materiales perecederos, de hecho. Digamos que hay tres momentos en la transmisión, tres grandes momentos en la transmisión. Un primer momento, que es el que atañe a esto y hasta Gutenberg, o sea, hasta que se multiplica la imprenta,
la imprenta lo que permite es reproducir un mismo ejemplar en una multiplicidad de, de volúmenes iguales. Es decir, y el siguiente paso, el siguiente paso sería en el que estamos viviendo nosotros, que es la digitalización, la posibilidad de que un texto se multiplique hasta ya en el infinito desde el momento en que lo digitalizas. Pero digamos que en esas 3 etapas, desde que empieza a escribirse hasta Gutenberg, si querías una copia tenías que hacerla a mano. A partir de Gutenberg, si querías una copia, hacían una edición de 1000 ejemplares, por ejemplo, y había 1000 copias, y por tanto, qué difícil era que no perdurase alguna de esas. De hecho, cuando intentaron quemar libros y arrasar completamente con cualquiera, con una edición completa, nunca se consiguió. Los intentos de acabar con obras, pues por ejemplo, de estas que nos interesan a nosotros aquí, la primera traducción de la que hizo Casiodoro de Reina, la que hemos estado viendo antes, el llamado Reina Valera, la versión Reina Valera, o sea, la versión de la Biblia, la traducción de la Biblia que hizo Casiodoro de Reina y remendó y las partes de lo que faltaba, pues lo terminó planteando Cipriano de Valera. Pues Reina Valera, si nos centramos en la de Casiodoro de Reina, o sea, la llamada Biblia del Oso, pues intentaron quemarlas todas las que pudieron en la Inquisición, desde el momento en que también a él lo intentaron quemar en efigie porque se había escapado. No pudieron ni siquiera acabar con las que había en el territorio que controlaban la Inquisición española. Por tanto, era extremadamente difícil que un texto, que una vez que se ha producido, una vez que se ha hecho una edición, que se ha impreso, es muy difícil que desaparezca. Pues el siguiente paso, que es en el que estamos viviendo nosotros con la digitalización, vamos a ver, es que de un solo PDF de estos que están apareciendo aquí, se pueden salir cientos de miles de ejemplares, cientos de miles de versiones. Pero claro, esto nos permite situarnos en lo que ha ocurrido con Hecateo de Abdera, porque nos da una idea de por qué de Hecateo de Abdera se habla tan poco y se tiene tan pocos datos, y por ejemplo, del texto bíblico hay tanto. ¿Por qué? Pues porque el texto bíblico tuvo un peso indudable en el interés de mucha gente que lo fue lo que había que hacer antes de Gutenberg. Si querías una copia, si querías un ejemplar de un libro, pedir que alguien, un amanuense, te lo recopiara y te hiciera una copia, una versión para ti. Que eso es lo que hacía, entre otras cosas, que hubiese tantas diferentes versiones y se juegue sobre los textos, todos estos textos, con versiones diversas, dependiendo de un manuscrito, digamos que original. Esa idea del manuscrito original la solemos pensar cuando es un autor y decimos, bueno, pues, quedémonos con Hecateo de Abdera. Hecateo de Abdera, lo que escribió Hecateo de Abdera. Si alguien hubiese querido una copia, tenía que pedírsela a Hecateo de Abdera o pedírsela donde estuviese su obra. El lugar en el que estaba inserto este autor era Alejandría. Alejandría era un lugar en el cual se hacían copias permanentemente para la biblioteca y para quienes pudiesen pagarse una copia de algo. Es decir, que era un lugar en el cual se hacía todo este procedimiento de las copias, se desarrollaba enormemente en el caso de Alejandría, que es donde se inserta este autor. Pero respecto del texto bíblico, respecto de un texto que no tiene una autoría determinada y
De ahí viene todo el lío de la crítica textual bíblica y las diferencias entre unas Biblias y otras Biblias. Por ejemplo, estábamos trabajando con Reina Valera, la que hemos estado viendo ahí es la estándar de uso en el mundo evangélico, en español, puesta al día, la que hemos visto antes en Biblia Paralela, puesta al día, por supuesto, Reina Valera puesto al día. Voy a ir hacia atrás y lo vemos con más detalle. Nos ponemos aquí, volvemos a Éxodo, y en Éxodo buscamos RVG, que es Reina Valera Gómez, que es la puesta al día de la versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que es una versión, claro, de un español en cierto modo antiguo, porque es, claro, de 400 y pico años de antigüedad, puesta, adaptada. Y los evangélicos actuales, en el mundo evangélico en nuestra lengua, muchos utilizan Reina Valera, por ejemplo, en la versión esta, Reina Valera Gómez, que es con un castellano que tiene muchas formas como muy antiguas y a veces muy preciosistas, muy bonitas, pero también está en cierto modo adaptado para que lo entienda la gente actualmente. Tenemos más de estas. Reina Valera 1909 puesta al día, y ahí Reina Valera con la numeración de Strong. Aquí en Biblia Paralela tenemos varias de estas. ¿Qué ocurre con las Biblias que utilizan en el mundo evangélico? ¿Qué ocurre con ellas? Pues que tienen una serie de libros que son los mismos libros que la Biblia que utilizan en el mundo judío, o sea, lo que podríamos llamar la Biblia judía, es decir, la Tanakh judía. Tiene los mismos libros las Biblias evangélicas o protestantes, pero la Biblia católica y las Biblias ortodoxas incluyen toda una serie de otros libros que estimaron que resultaban de interés en el momento, bueno, porque tiene que ver con distintos momentos en los cuales se construyó el corpus bíblico. Esto lo mismo lo han visto en otro momento, pero nos va a servir coger un ejemplo específico de libro, de los libros que nos pueden resultar de interés. Aquí, si se dan cuenta, tenemos organizado en Biblia Paralela, tenemos organizado, bueno, primero Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es decir, Torá, es decir, el Pentateuco. Luego vienen Josué, Jueces, Ruth, Samuel 1, Samuel 2, Reyes 1, Reyes 2, Crónicas 1, Crónicas 2, es decir, después de Torá, que son los 5 primeros libros, Nevi'im, que esto, y los profetas anteriores, bueno, los libros Nevi'im anteriores, luego Esdras, Nehemías, etcétera, etcétera, luego nos metemos en Ketubim. Pero si se dan cuenta, bueno, aquí no están, la organización aquí tienen los profetas posteriores y tal, y si buscan, de repente pasamos de Malaquías a Mateo, es decir, de aquí saltamos de lo que sería Biblia judía, hasta aquí sería Biblia judía, y a partir de aquí es la parte cristiana de la Biblia cristiana, o sea, Mateo, Marcos, etcétera, que son los libros de lo que se denomina Nuevo Testamento. ¿Echa de menos aquí algún libro? Pues sí. En todos estos, un católico echaría de menos algunos de los libros, los llamados deuterocanónicos. ¿Por qué? Pues porque no están en el canon evangélico, no están en el canon judío, pero sí están en el canon católico y también están en el ortodoxo. Por ejemplo, los libros de los macabeos. Los libros de los macabeos no están aquí. Entonces, no están aquí porque son deuterocanónicos. Y no están los deuterocanónicos, y vamos a centrarnos en macabeos, porque nos puede servir para pensar un poco
qué es lo que ha ocurrido con Hecateo y por qué tenemos este problema, podríamos llamar así, de que de Hecateo nos quede tan poca cosa y nos quede unos testimonios tan fragmentarios. Pues sería algo parecido a lo que hubiera ocurrido si los libros de los Macabeos no se hubiesen mantenido en las versiones católica y ortodoxa, que provienen de una versión de la Biblia que es distinta a la que finalmente se convirtió en la estándar en el mundo judío. ¿Por qué no aparecen los Macabeos en el estándar del mundo judío? Pues porque las narraciones de Macabeos son unas narraciones que a partir de, si quieren, de la primera guerra judaica y desde luego del gran shock que se produjo en el mundo judío con la destrucción del templo y con el fracaso sistemático de la insurrección contra los romanos, pues los valores que transmitían los libros de los Macabeos iban totalmente en contra de ese nuevo sentir del mundo judío tras el gran shock que fue la destrucción del templo y el gran shock que fue la ruptura de una forma de vida que era la habitual hasta ese momento, que era la forma de vida en que la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén eran el centro de la sociedad judía. ¿Qué es lo que planteaban los libros de los Macabeos? Pues toda la historia de la insurrección de esa familia contra Antíoco IV, el rey seleucida. Todo ese enfrentamiento y la sublevación judía que funcionó muy bien en la época de Antíoco IV, por razones que no tenían, bueno, como historiadores, ¿qué podemos decir? Pues que funcionó bien. ¿Por qué? Pues porque había una potencia nueva en marcha en ese momento, que era la República Romana, que no dejó a Antíoco emplear su fuerza contra nadie y tampoco contra los Macabeos. Y de ahí la insurrección. Y los libros de los Macabeos lo que nos cuentan es que como eran particularmente piadosos estos Macabeos, pues Dios estuvo con ellos, ese planteamiento de que cuanto más piadoso seas, Dios te apoyará incluso, y con el modelo ese de David contra Goliat, el que pudiera parecer un Goliat, que sería Antíoco IV, el gran rey que había conseguido incluso controlar Egipto y todo, pues ese gran rey no es nadie ante la fuerza de Dios. Y todo eso es lo que transmite el libro de los libros de los Macabeos transmiten esa historia. Esa historia, cuando la Biblia judía se convierte, se hace el canon, pues ya no tenía sentido. No tenía sentido, ¿por qué? Pues porque estaba transmitiendo puntos de vista que no correspondían a una nueva situación en la que los que se habían enfrentado con las mismas ideas de modelo piadoso, de gente hasidim, etcétera, de modelo piadoso parecido al que habían defendido los primeros Macabeos y en fin, todo, esos que habían planteado esa posición de Dios nos va a ayudar, que en última instancia son los celotas, pues la insurrección celota se había venido abajo y había sido espantosa para Roma en los años de la primera guerra judaica, y había terminado con la destrucción en el año 70 del templo y en el 73 con los últimos reductos de la insurrección judía, y había acabado pues con esa institución que era fundamental, que es el sumo sacerdocio, el templo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los libros de los Macabeos se mantuvieron en la versión que funcionaba en el entorno. Por eso estoy dando tantas vueltas a todo esto, llevándoles a ¿dónde? Pues funcionaba en el entorno en el que vivió y en el que, bueno, en el que se movía, no en el que vivió, en el que había vivido y en el que se movió Hecateo de Abdera, que es el mundo alejandrino. En el mundo alejandrino,
lo que tenemos ahí es un imperio que surge tras el reparto del imperio de Alejandro Magno entre sus sucesores, y Ptolomeo, hijo de Lago, instaura la dinastía lágida en Egipto, con la capital es Alejandría. Y Alejandría se convierte en un lugar de intercambios culturales y de todo tipo entre el mundo egipcio, el mundo griego y el mundo judío también, porque había una judería muy, muy importante en Alejandría, que es lo que lleva a que Hecateo de Abdera sepa de los temas de judaísmo. Hecateo de Abdera sabe de judíos porque hay judíos en el entorno alejandrino. Y de ahí que le interese narrar este asunto, y nos transmite cosas que suenan a narraciones judías, pero desde luego, ahora lo vemos con más detalle, no suenan a las narraciones del Éxodo, no suenan al relato tal y como se plantea en la documentación que nos ha quedado, el relato el bíblico del Éxodo. Entonces, Macabeos desaparece de la Biblia judía, pero no así de una Biblia, de unas versiones que se tenía antes de que el corpus bíblico judío se estableciera tal y como hasta ahora es, y tal y como lo tomaron a partir de Lutero, los evangélicos tomaron ese corpus. Antes, en el mundo alejandrino, y tiene mucho que ver con la célebre esa llamada traducción de los 70, que solicitó el rey de Egipto, el rey Ptolomeo solicitó una traducción de la Biblia que estaba en hebreo, una traducción al griego. Y en esa versión de los 70 estaban incluidos, en la versión de los 70 y en las versiones que había en ese momento, que fueron las que se utilizaron por parte del cristianismo que hablaba en griego, no utilizaba, claro, no tenían la capacidad de utilizar las fuentes en hebreo, y no tenían la capacidad de leer en hebreo el libro del Éxodo, pero sí tenían la capacidad, y por eso se hizo, ¿no?, para tener una traducción al griego de los textos bíblicos. Entonces, ese es un contexto que llevó como de ese mundo que hablaba en griego, y luego se tradujo, ya saben, la Vulgata al latín, se siguió incluyendo un libro de estos llamado que llamamos deuterocanónico. Entonces, la primera idea que hay detrás de todo esto, que tiene que ver con a ver cómo pensamos la transmisión de los textos, y cómo pensamos, por una parte, cómo se transmiten los textos bíblicos, pero por otra parte, cómo se han transmitido otros textos, es que encontrar la versión primigenia en ciertos textos religiosos no es tan fácil, porque dependía de su uso y de su contexto. Los manuscritos de Qumran nos dan una idea, los manuscritos bíblicos de Qumran nos dan una idea de que había ciertas diferencias textuales, ciertas diferencias en lo que se leía y se estimaba como lo que ahora podríamos llamar canónico, es decir, relato asumido como verdad religiosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que a veces intentamos buscar el original, y no hay un original. No hay un original, sino una multitud de ellos, y que en algunos casos incluyen más y en otros casos incluyen menos, como es esto que hemos estado viendo en relación con la transmisión bíblica y el asunto de los macabeos.
volviendo a Hecateo de Abdera y volviendo a este extraño, para cualquiera que haya leído el Éxodo, para cualquiera que haya tenido una formación, digamos, en lo que se llamaba historia sagrada, pues esto lo lee y dice que disparate. Va en contra de casi todo lo que cuenta, se cuenta en la Biblia, va en contra. Esto cómo puede ser y cómo... Y lo curioso es cómo ha llegado. Pues ha llegado pues casi por casualidad. Y volvemos otra vez a esto a entender qué es lo que hizo Jacobi. Félix Jacobi lo que dedicó pues yo creo que toda su vida o casi toda su vida a recopilar los fragmentos de los historiadores. Aquí no vamos a tener a los historiadores que están completos. Pues por ejemplo, no vamos a tener a Heródoto, no vamos a tener a Tucídides. Heródoto y Tucídides están bien establecidos sus textos, aunque hay diferencias y hay diferencias textuales que son las que aparecen en los aparatos críticos. Cuando utilizamos un texto clásico en su lengua original o en traducción, pero que tenga el aparato crítico, nos encontraremos en la parte de abajo encontramos toda una serie de notas que muchas veces nos indican que hay una palabra diferente en un manuscrito respecto de otro manuscrito. Eso es una de los elementos de la edición crítica, de una edición crítica. La diferencia entre manuscritos, porque así tú como lector puedes ver, incluso aunque te lo hayan traducido, tú como lector puedes ver si en un punto ves que la traducción, le ves algo que no te convence exactamente y dices, bueno, no me convence esta palabra, a ver si hay algún manuscrito que utiliza otra. Entonces vas ahí y determinas, te suelen poner las distintas lecturas que ha habido cuando hay diferencias entre un manuscrito y otro respecto de un punto determinado, una palabra determinada, una frase determinada. ¿Por qué? Pues por lo que estamos hablando de la transmisión manuscrita. La transmisión manuscrita nunca va a ser como la de Gutenberg, que un volumen, uno es igual a otro. Se han impreso con la misma plancha. Entonces, una plancha va a hacer una copia y la siguiente plancha va a hacer la misma. En cambio, un copista es posible que no lo copie igual. Y también es posible que no haya un original igual, que Hecateo de Abdera, a lo mejor, algunas de las obras antiguas, algo cambiaban entre una versión y otra. Y no podemos decir que estar al 100% seguro de que no sean asociables con el propio autor la diferencia entre una versión y otra. Porque si es el propio autor el que dirige la copia, es posible que en algún momento haya hecho un pequeño cambio entre una y otra. En algunos casos ocurre. Eso nos sirve para pensar cuando nos enfrentamos a diferencias entre dos copias, diferencias que, vuelvo a repetir, las encontraríamos reflejadas en un aparato crítico bien hecho de un autor de estos. Pero vamos, esto nos sirve para cualquier texto, no solo para los textos antiguos del mundo griego, del mundo latino. Lo que pasa es que en el caso del mundo griego, el mundo latino, hay todo un desarrollo enorme de la ciencia filológica, desde hasta los alejandrinos ya empezaron a hacerlo, la gente que estaba en el entorno de la Biblioteca de Alejandría, ya empezaron los eruditos filólogos a evidenciar estas diferencias entre unas copias y otras copias, entre unas versiones y otras versiones. Se empezaron a dar cuenta que había versiones de ciertos textos, trabajaron bastante sobre el texto homérico, por ejemplo, versiones diferentes del texto homérico dependiendo de dónde surgieran. Y había partes del texto homérico que eran diferentes en un sitio o en otro. Y algunos se dieron cuenta que dijeron, bueno, es que
cambió el texto homérico, lo cambió Pisístrato, porque cuando Atenas empieza a ser floreciente con la tiranía de Pisístrato, estoy pensando específicamente en el catálogo de las naves, Atenas no tenía una buena posición en el catálogo de las naves. El catálogo de las naves es una parte de la Ilíada en la que se cuenta las naves que aportan los aqueos a la guerra de Troya. Y entonces ahí aparecen las naves bajo el gobierno de Agamenón, las naves bajo el gobierno de Menelao, etcétera, etcétera, y Atenas aparecía con muy poco. Entonces era como si fuera una ciudad muy mínima. Y entonces lo que hizo Pisístrato, que ya estaba defendiendo, o eso es lo que decían, ¿no?, que hizo Pisístrato, que estaba defendiendo el carácter de una nueva Atenas cada vez más fuerte y más poderosa, y que luego terminaría siendo la ciudad más poderosa en algunos momentos, la ciudad más poderosa del mundo griego, y culturalmente, lo que hemos visto al principio, se convertiría en la ciudad clave en cómo se pensaba y cómo se escribía, de hecho, y eso es lo que hace que Cateo de Abdera pues nos haya llegado tan mal, y autores que escribieron en Atenas nos hayan llegado tan bien, ¿no?, dentro de un orden todo eso, ¿no? Pero bueno, lo que ocurría en todos estos procedimientos relativos a la transformación de los textos es que los eruditos alejandrinos y tantos otros se dieron cuenta de que había habido una manipulación del texto por parte, y lo achacaban a Pisístrato, que había colocado más naves de las que en otras zonas de Grecia se decía que había en el mismo texto homérico se decía que había aportado Atenas. Y entonces había ahí ese juego de la transformación de la información que había en los documentos con finalidades diversas. En este caso hemos visto que tiene que ver un poco con el prestigio de la ciudad, que no se encontraba adecuadamente reflejada según pues el sentir de la nueva posición que tenía, y según el sentir de este personaje, de este tirano Pisístrato. Pero nos da un poco una idea de algo, y es que los cambios y las versiones, que a partir de ese momento, pues las copias que surgieran de Atenas planteaban, las copias de la Ilíada que surgieran de copistas en Atenas, planteaban ese nuevo texto respecto al texto que se planteaba en otros lugares, pues nos da una idea de cómo los gustos de distintos momentos determinan lo que se transmite o lo que no se transmite. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que es un problema físico que solamente se salva en casos excepcionales. Y es que o vuelves a hacer una copia a mano cada cierto tiempo, lo que dure el material, y el material duraba pues 300 años, 400 años, 300 años, en algunos casos menos, o desaparece. Si tú no copias la obra cada X siglos, esa obra desaparece. Si no haces un número suficiente de copias, y esas por el mero deterioro del propio material, salvo casos excepcionales, que es verdad que hay casos excepcionales, por ejemplo, los manuscritos del Mar Muerto, que es lo que ocurrió con ellos, no hubieran tenido que desaparecer, pero se situaron dentro de vasijas, en cuevas muy secas, etcétera, y los encontraron pues perfectamente o en muy buen estado de conservación. Y bueno, si quieren echen un vistazo, en internet tienen cuando es uno de los textos que tuvieron que trabajar en lecturas, que es la regla de la guerra de Qumran. La regla de la guerra, tienen el original, le faltan algunas partes, pero tienen el original, y pueden ver el manuscrito como tal. Y además, como han hecho, estamos en el mundo digital, ¿no? Lo que han hecho es una digitalización, bueno, no es tan excepcional como el
el de Isaías, por ejemplo, que es excepcional la digitalización que han hecho. Estoy pensando en la digitalización que ha hecho de los manuscritos que tienen el llamado Santuario del Libro en el Museo de Jerusalén. O sea que van ustedes en Internet, dicen Santuario del Libro o Shrine of the Book, Santuario del Libro en Internet, y llegan directamente a una página web de ese museo, y ahí encuentran pues los manuscritos que tienen ellos digitalizados. El espectacular es la digitalización, como les digo, que han hecho de Isaías, pero tienen de otros. La de la regla de la guerra no está tan buena, la digitalización, y si no me equivoco, todavía mantienen una digitalización en blanco y negro. Pero la otra, bueno, se ven hasta los pelos del manuscrito, vamos, de la piel del tal, o sea, se ven. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que salvo estos casos excepcionales, de papiros que se han encontrado en lugares especialmente secos y que se ha podido mantener, ¿no?, el documento y llegar hasta nuestros ojos, es decir, vivir 2000 años en vez de vivir 200 y llegar hasta nuestros ojos. Pues salvo esos casos excepcionales a los que se dedica, por ejemplo, la papirología, y que nos han legado, desde luego, algunos textos excepcionales. Por ejemplo, en la biblioteca de Nag Hammadi es así, la biblioteca gnóstica encontrada en Egipto es así, son documentos que tienen 1700, 1800 años, y los vemos, pero porque se encontraron con una conservación especialmente extraordinaria. Lo normal es que los textos desaparezcan. O desaparezcan porque se queman bibliotecas, como ocurrió con la de Alejandría, que debía de estar Hecateo de Abdera completo ahí y se arrasó, o desaparezcan por el mero hecho del tiempo, o desaparezcan porque no se siguen copiando. ¿Y qué es lo que ocurre con Hecateo de Abdera? O con tantos otros autores, pues, por ejemplo, los filósofos ateos griegos, que nos resultan interesantes porque también algunos de ellos, Teódoro el ateo y la escuela atea de Cirene, los filósofos cirenaicos, que eran denominados ateos, pues que además, claro, nos interesan porque son africanos también, o sea, son de este mundo de las fronteras sur del mundo griego, los límites, o sea, la periferia de la cultura griega. Pues, ¿qué ha pasado con ellos? Que han desaparecido porque eran periferia por una parte y porque no le interesaban a copistas posteriores. ¿Por qué? Porque en cierto momento los copistas dejan de ser filósofos a los que les puede interesar el pensador que fue, por ejemplo, los pensadores de la escuela cirenaica. No les interesa ya un pensador como Teodoro, ya no les interesa, y les interesaba a ciertos filósofos, pero cuando dejan de ser filósofos y son monjes copistas, que son los que se encargan de hacer el que perdure una copia, y son monjes que a lo mejor tuvieron que copiarlo, pongamos que 400 años después de que se hiciese esa obra, y luego otros 400 años, otros 500 años después, y ya estamos en pleno mundo medieval, y podían no tener el menor interés en copiar a un ateo. Lo mismo que podrían no tener el menor interés en copiar completamente a un señor como este, llamado Hecateo de Abdera, que hablaba de la historia de los egipcios, que les interesaba, pues probablemente mucho menos que la historia de Atenas o la historia de Jerusalén, incluso, o la historia de Roma, y menos si cuenta
lo que está contando, es decir, menos si te está transmitiendo una versión que va radicalmente en contra de la versión de la Biblia. Y cabe la posibilidad de que tengas dudas respecto de la versión de la Biblia y de la lógica de la versión de la Biblia si lees a Hecateo de Abdera. Entonces, bueno, pues ya ven cómo los problemas de transmisión determinan que nos lleguen las cosas fragmentarias y que no nos haya llegado. Hecateo no nos ha llegado completo, ni completo ni nada. Nos han llegado fragmentos, que justamente es lo que estábamos aquí comentando. Félix Jacobi. Félix Jacobi, ¿qué es lo que hace? Pues busca en lo que ha quedado del mundo antiguo la enorme, bueno, enorme porque sí que es enorme, es verdad, la enorme cantidad de textos que han quedado de la antigüedad, busca citas y testimonios sobre los historiadores griegos. Y es por eso se llama, bueno, el libro se llama Die Fragmente, los fragmentos der griechischen Historiker, de los historiadores griegos. Los fragmentos de los historiadores griegos. ¿Dónde están esos fragmentos? Pues en obras muy diversas, y muchas de ellas no son siquiera obras de historiadores. Y lo que hizo fue sistemáticamente, ya se pueden figurar a alguien, un erudito metido en una gran biblioteca, buscando, haciendo fichas, cuando leía cada uno de los autores, haciendo fichas por cada uno de los que estaba citando, y todo eso se entrecruza. Ahora nos resulta relativamente sencillo gracias a las bases de datos, pero Félix Jacobi no trabajaba con bases de datos, trabajaba con fichas. Y lo que hizo Félix Jacobi no es una cosa excepcional, lo hicieron otros para otras cosas, para los trágicos griegos. Hemos hablado mucho de que lo de Atenas, en fin, no se perdió. No se perdió, ¿cómo que no se perdió? Se perdió mucho. Y hay muchísima tragedia presentada en Atenas que no se conocen más que restos de citas por parte de unos y de otros, puesto que las obras se perdieron. Cómicos, lo mismo, fragmentos de los cómicos. Por ejemplo, unos que son muy, muy conocidos porque además antes por lo menos eran un elemento importante en la gente que se presentaba a selectividad, que eran los presocráticos. Los presocráticos no conocemos ninguna obra de ellos, de los filósofos anteriores a Sócrates. No conocemos ninguna obra completa de ninguno de ellos. Los conocemos por fragmentos que aparecen en distintos autores posteriores, pero ¿quién los juntó? Pues Diels y Krantz hicieron lo mismo que esto de fragmentos de los historiadores, pues los fragmentos de Forsocráticos, los fragmentos de los presocráticos. Entonces, ¿cómo funcionan todas estas obras? Que son muy parecidas unas respecto de otras. Es recopilar lo que otros han dicho sobre lo que autores de los cuales se recopilan lo que aparece como T, esto que ven ustedes aquí, aparece como T o lo que aparece como F. Lo que aparece como T son testimonios sobre la vida, datos sobre la vida de esas personas, de esos autores. Y lo que aparece como F son fragmentos de obras de esos autores en distintos posteriores. Entonces, bueno, pues ya vamos entrando en cómo van este tipo de obras. ¿Quién es Hecateo de Abdera? Hecateo de Abdera es Jacobi 264, que es el número que le dio Jacobi. 264. El siguiente, no sé si lo tengo puesto aquí, bueno, pero el 265 es otro, el 266 es otro, y así sucesivamente. Entonces, 264, Hecateo de Abdera. Como ven, está en griego o latín. Y dice teos también, porque, bueno, pues hay dudas respecto de este Hecateo. Entonces, empezamos con testimonios sobre Hecateo. T1.
¿De dónde lo saca? De un léxico bizantino que es el léxico de la Suda, y que es una especie como de, bueno, un léxico, es decir, como una especie de diccionario de términos, ¿no? Y entonces, en diccionario, en la voz Hecataios Abderites, pues aparece filósofos, Hecateo de Abdera filósofo, y entonces dice, bueno, pues no sé qué, no sé cuántos, tal y igual. El testimonio 2. Testimonio 2, ¿de dónde sale? De Estrabón. De todas formas, si pasamos al 1, es interesante porque Hecateo de Abdera también aparece en presocráticos. O sea, en la recopilación de Diels Krantz también aparece este y nos da el número que tiene A1, Forsocratiker A1. Bien, pasamos al 2. Segundo testimonio, es de Estrabón. Estrabón 14.1.30, página 644. Teos, Genote, no sé qué, dice que Cateo era de Tero, de Teos, que es lo que poníamos aquí. Tercero, testimonio 3, Diógenes Laercio 969. 4. Bueno, aquí estamos más desde nuestro corazón de historiadores, estamos más con un historiador, Diodoro de Sicilia. Entonces, Diodoro 1.46.8 habla de asuntos que tienen que ver con Ptolomeo Lago y el tal Hecateo. O sea que nos está ubicando a Hecateo con el primero de los Ptolomeos. Nos lo está fechando Diodoro de Sicilia. Plutarco, el siguiente, el 6, Escolio Apolonio de Rodas. Esto ya nos metemos en caminos que son de lo siguiente, y es que son algunos de los manuscritos antiguos. En este caso tendríamos que estar trabajando con Apolonio de Rodas, el autor Apolonio de Rodas. Algunos manuscritos tienen notas a los lados por partes, que es lo que se llaman escolios. Los escolios se escribían, se dice escolio porque están como torcidos, se escribían torcidos al corpus, a la parte central del manuscrito, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es en unos escolios a Apolonio de Rodas. Ya se pueden figurar por donde lo que ha rebuscado Félix Jacobi para hacer una lista como esta que estamos viendo aquí. Y el 8 también bueno, el 7 y el 8 nos interesan. Nos interesan particularmente porque nos lo encontramos en Josefo, sobre Apión de Flavio Josefo, un judío, un autor judío que se nos ha conservado, se nos han conservado tanto el Contrapión como el AJ, que son las antigüedades judías, las antigüedades judaicas, como otra de las obras que se nos ha conservado es Josefo haciendo como de Tucídides, que es la narración de la guerra de los judíos. O sea que nos encontramos de repente algo que va en cierto modo en contra de lo que hemos estado planteando antes. Y es que los ámbitos lejanos, los ámbitos de la periferia, normalmente no ha quedado nada de los autores periféricos. Pues de repente nos encontramos un autor periférico, es decir, un autor judío de la época de les he dicho antes, una especie de Tucídides. Ya saben que Tucídides era un historiador que narraba las cosas de su momento, lo que había vivido. Y Flavio Josefo narra también, además de cosas antiguas, narra también en las antigüedades judaicas, que cuenta toda la historia pues justamente de la dinastía que surge de los macabeos, que es la dinastía asmonea y todo eso, la cuenta largamente y tal. En la guerra de los judíos está narrando una guerra que él vivió, que es la guerra contra Roma, o sea, la primera guerra judaica de la cual hablamos antes, que estaba al introducir así rápidamente y a bote pronto el tema del libro de los macabeos y los deuterocanónicos, ¿no? Entonces, Flavio Josefo, un autor judío que escribe en griego. ¿Cómo que nos ha llegado Flavio Josefo?
¿Por qué nos ha llegado Flavio Josefo cuando han desaparecido los demás autores judíos que hubo y de la periferia, pues casi todo? Los autores africanos han desaparecido. Ojalá tuviéramos, sobre todo para conocer mejor el mundo nuestro de la historia de Canarias y todo esto. Qué maravilla hubiera sido que no hubieran desaparecido todos los libros que escribieron en el entorno del mundo mauritano, Juba y todo eso, del cual nos queda, si quieren buscar, Juba también está en los fragmentos de los historiadores, en el Jacobi está lo que ha quedado de la obra de Juba, de Mauritania. Entonces, bueno, pues todas estas fuentes africanas, todas estas fuentes del mundo oriental del Mediterráneo, todo eso, pues teóricamente perdido. Y de repente nos encontramos a un Flavio Josefo. Flavio Josefo que además es que sirve, nos ha quedado tanto de él, como si se dan cuenta hay bastante de él aquí, nos ha quedado tanto de él como para que Jacobi encuentre chicha bastante para poner su testimonio 7 y su testimonio 8. ¿Qué es lo que pasó con Flavio Josefo? Pues lo que se llama el testimonium Flavianum, y es que probablemente es una extrapolación, pero nos viene muy bien, ¿eh? Nos viene estupendamente, o por lo menos una parte es una extrapolación, pero Flavio Josefo habla de Jesús. Y entonces, ¿habla lo dijo o lo extrapoló un pensador, un autor cristiano después? Entonces, aquí en relación con el testimonium, el que se llama testimonium Flavianum, pues nos encontramos con ese choque de los, como un texto de repente por una parte pequeña se convierte en algo que merece copias y merece que sea copiado en los siglos posteriores y merece que autores cristianos lo copien. ¿Por qué? Pues porque el texto del testimonium fuese auténticamente de Flavio Josefo, o porque hubiese habido una contaminación de algún copista posteriormente o lo que fuera, pero ahí hay lo que hay es probablemente un texto con lo que muchos plantean, ¿no? En el Testimonium Flavianum. Hay una parte que es una parte realmente de Flavio Josefo y luego hay unas pequeñas extrapolaciones, pero que son las más significativas para plantear la cristianización de ese texto. Pero claro, ¿qué pasaba con Flavio Josefo? Flavio Josefo estaba hablando de la época de Jesús. Era un historiador judío que estaba hablando del mundo judío de la época de Jesús. Y extrapolación o no extrapolación, eso le resultó de gran interés a los copistas posteriores. Y eso es lo que les llevó justamente a copiarlo y a que se nos conserve Josefo. Y a que el bueno de Jacobi encuentre en Josefo algunos testimonios que puedan resultar interesantes para hablar de un señor llamado Ecateo de Abdera que había vivido pues 200 años o 300 años antes que Flavio Josefo, ¿no? Un poco más quizá, que Flavio Josefo, y del que recordaba Flavio Josefo alguna cosa. Entonces, bueno, pues aquí lo ven. Y luego tenemos los fragmentos. Y de los fragmentos, pues, Jacobi, es que no se lo he puesto entero lo que ha quedado de fragmentos de Ecateo de Abdera, pero entre los fragmentos dice Jacobi que es posible, siempre con dudas, pregunta, que escribiese un peri aegyptión, o sea, una especie de historia de Egipto, de los egipcios, ¿no? Entonces, y aquí empezamos con los fragmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es el que a nosotros nos interesa, ¿no? El fragmento 1, en este caso ya no estamos hablando de testimonios, es decir, de autores que dicen, es que Ecateo de Abdera, pues era justamente eso, Ecateo Abderita, o de no sé qué, o no sé cuántos, o que es de la época de Ptolomeo Lago, o no sé qué, que entonces nos da un poco unas ideas de la cronología y demás. Sino que
son fragmentos de sus obras, es decir, autores que dicen, Hecateo dijo en este punto tal, y entonces citan al modo que se citaba en la antigüedad. Tengan en cuenta que el modo de cita de la antigüedad, en muchos casos, hoy en día lo llamaríamos intertextualidad. ¿Por qué? Pues porque es casi un problema físico el que hay detrás de una cita de la antigüedad. Tengan en cuenta que los volúmina antiguos, lo que nosotros llamaríamos libros, eran unos rollos que se iban moviendo y no estaban paginados ni nada de eso. Sí, tenían columnas, que es como, si se fijan, le dan una mirada a lo que les dije antes del libro de Isaías, el Isaías que está en los manuscritos del Mar Muerto, porque ven ustedes perfectamente lo que es un manuscrito antiguo, pues verán que está organizado por columnas. Pues a lo sumo se podía citar a lo mejor hasta por columnas, es como se lo citan ahora los papirólogos o los que trabajan, los epigrafistas que trabajan sobre esos temas. Pero en la antigüedad no había una cita como la que hacemos nosotros, la página no sé cuántos, línea no sé cuántos. A veces muchas citas eran citas de memoria. Y entonces, bueno, pues eso es lo que nos van transmitiendo. Entonces, ¿quién transmite cada cosa? Pues en este caso, fragmento 1, Diógenes Laercio. Fragmento 2, Diodoro otra vez, Diodoro de Sicilia, otra vez el historiador, que dice cosas sobre temas de Egipto y que fue Hecateo quien lo... El 3, Diógenes Laercio. El 4, un autor que nos es extremadamente interesante porque nos ha quedado mucho de él, Plutarco. Si se dan cuenta, el 4 es Plutarco, Deis es de Iside et Osiride, el tratado de Plutarco sobre Isis y Osiris, es decir, un tratado sobre temas egipcios de las divinidades de Egipto, ¿no? El 5, lo mismo, de Iside et Osiride, de Plutarco. El 6, que es el que a nosotros nos interesa, Fot Bible, la biblioteca del patriarca Focio. Focio fue un patriarca de Constantinopla, era un gran erudito y produjo una especie de recopilación de multitud de obras que había, resumidas, etcétera, ¿no? Entonces, en la biblioteca de Focio, igual Diodoro 43, porque ¿qué es lo que ocurre con Diodoro de Sicilia? Pues que de Diodoro de Sicilia se nos han conservado los primeros, toda una serie de libros, pero a partir de cierto momento son resúmenes y citas que nos transmite Focio, ¿no? Entonces aquí por eso ponen Diodoro, o sea, es Diodoro el que estaba hablando, ya han visto que Diodoro tenía cierto interés en Hecateo de Abdera, entre otras cosas porque Diodoro hace una historia universal y está utilizando todo lo que cae en sus manos de autores de todas partes. Y entonces cuando está hablando del mundo egipcio, pues entonces está utilizando los historiadores que estaban, que sus ojos podían ver sobre Egipto, y uno de ellos, claro, era Hecateo de Abdera. Entonces, Diodoro, o él porque lo leyó, o porque lo supo, o porque se lo dijeron, o porque lo que fuera, incluía información o porque, quiero decir, porque tuvo en sus manos un manuscrito de la obra de Hecateo de Abdera, o porque recordaba lo que fuera, o lo que, en fin, eso es lo que les quiero decir, que a lo mejor no tuvo el manuscrito, tuvo a lo mejor unos resúmenes, o lo que, en fin, no es necesario siempre pensar que Diodoro tenía las obras en sus mismas manos. Diodoro escribió, en fin, la historia de Diodoro de Sicilia es tremenda en decenas de libros. El libro 1 y el libro 2 son espectaculares porque para la gente que nos interesa los temas de mitología y de religión, es mitología, o sea, directamente es la historia de los dioses y la historia de tal, ¿no? El de Diodoro, o sea, que para que vean un poco cómo funcionaba la cabeza de Diodoro, es lo totalmente alejado de un Tucídides, que va al grano y va a contarnos la historia de la guerra del Peloponeso, que él ha
vivido, ¿no? Diodoro se remonta al caos primordial, vamos, y de ahí en adelante hasta todo lo que cae en sus manos, ¿no? Entonces, al hablar de los egipcios, pues está utilizando a Hecateo y cita. Y entonces nosotros tenemos la cita de lo que Diodoro, los ojos de Diodoro vieron, que a lo mejor no fue el propio Hecateo, sino algo que, en fin, pero es posible que fuese el propio Hecateo y que tuviese en sus manos un manuscrito de Hecateo de Abdera, lo cual quiere decir que en la época del emperador Augusto, que es la época más o menos de Diodoro, en la época esta, Hecateo estaba, digamos, había copias de Hecateo en manos de alguien que las pudiese necesitar mirar, ¿no? Lo cual entra dentro de lo lógico, porque estamos hablando de 3 siglos, o sea, lo que les decía antes en relación con la perduración de los manuscritos, ¿no? Entonces, bueno, pues Diodoro vio a Hecateo, pero nosotros no conocemos a este Diodoro porque no se nos ha transmitido el propio Diodoro, sino que se nos ha transmitido indirectamente por el patriarca Focio, es decir, 800 años después de Diodoro. Y por tanto, pues échenle que 1000 y algo años después de Hecateo. Es la transmisión que tenemos por este Focio, y ahí es donde nos cuenta el texto este que a nosotros nos interesa, que es, bueno, pues lo que les he hecho ha sido una especie de, no he cogido la totalidad, sino las partes principales de este relato que cuenta sobre los judíos y la figura de Moisés en este personaje, en este autor llamado Hecateo de Abdera. ¿Cómo ha sido Moisés? Aquí lo ven, Moisés. ¿Cómo ha sido ¿Cómo nos ha llegado este texto? Pues vamos a ver, es totalmente azaroso. O sea, metido dentro de un erudito bizantino que a su vez está recordando a un historiador en griego también erudito como fue Diodoro de Sicilia, que se están refiriendo a un historiador de los comienzos del helenismo, más o menos, estaríamos hablando de ese asunto. Un historiador de comienzos del helenismo que en el mundo de la ciudad esta mixta que era de intercambios culturales, que era Alejandría, supo de algo que tenía que ver con Moisés y con los judíos. Y entonces, bueno, pues ya después de esta introducción que nos permite navegar en los azares de los textos que pueden caer en nuestras manos y que evidentemente todo lo que hemos estado viendo antes es fundamental para acercarnos a texto y contexto, que es la clave a la hora de analizar algo desde el punto de vista del análisis histórico-religioso. Texto y contexto, pues ubicar lo que nos cuenta este personaje. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que tenemos aquí una historia frente a otra historia. Y esa otra historia es la historia bíblica. Y la historia bíblica, pues nos ha llegado, ya saben cómo y por qué contextos y quién la ha transmitido y por qué la ha transmitido. La historia bíblica es una historia que construye señas de identidad del mundo judío. Es un relato de identidad y el Éxodo en mayor medida quizá que cualquier otro. Un relato de identidad. Está construyendo la identidad y la ley. ¿En qué se basa la ley? Tengan en cuenta que el Éxodo nos habla de la figura de Moisés y Moisés es el autor teóricamente para un ultraortodoxo ahora mismo, para un ortodoxo judío, para un fundamentalista cristiano,
Los 5 primeros libros de la Biblia se llaman los libros de Moisés. Es decir, que es el autor y el transmisor de de ese contexto libresco y, por supuesto, del Éxodo, de ese contexto libresco que a su vez es las normas y las formas de los imaginarios culturales judíos. Otra cosa es cuando se establecieron. Y otra cosa es si es un personaje histórico, que eso justamente es para nosotros en parte interesante, en mezclar un relato con el otro, ¿no? Y que son constructos, el libro del Éxodo y la figura de Moisés en la Biblia es un constructo y además, si quieren llamarlo, imaginario. ¿Y esto qué es? Esto que nos transmite Hecateo de Abdera, ¿no será otro constructo imaginario? Pues vamos a analizarlo. Entonces ya entro a citarles la obra. Entre comillas, cuando en el pasado se produjo una peste en Egipto, la gente buscaba la razón en algún demon, porque como había muchos extranjeros, se había descuidado el culto a los dioses ancestrales y se habían incluido costumbres extrañas. Por lo tanto, decidieron echar a los extranjeros, algunos a Grecia y gran parte a una tierra llamada Judea, que no está muy lejos de Egipto y que en aquel tiempo estaba completamente desierta. Al frente y les he mantenido la palabra griega apoikia, porque es importante, si quieren lo podían traducir por colonia, pero bueno, está mejor apoikia. Al frente de la apoikia estaba el nombrado Moisés, que destacaba por su inteligencia y su valor. Se apoderó de la tierra y fundó ciudades, y la más famosa hoy, Jerusalén. Construyó el templo que les es más sagrado y les enseñó los asuntos relativos al Dios, estableciendo las leyes y las instituciones políticas. Los dividió en 12 tribus al estimarse el número perfecto y resultar ser los meses que hay en el año. No erigió estatua alguna a los dioses que los representase, porque juzgaba que el Dios no podía ser antropomorfo y que el cielo que ciñe la tierra era el único Dios. El cielo es Urano, la palabra griega es Uranos, ¿no? Que el cielo que ciñe la tierra era el Dios único y soberano de la totalidad. Estableció sacrificios diferentes a los de los demás y formas de vida distintas, porque como habían sido expulsados, se acostumbraron a un modo de vida insocial y xenófobo. En realidad he utilizado la palabra xenófobo, pero la que aparece ahí es misoxenos, que odia al extranjero, es la palabra que se emplea. No que xenófobo querría decir que tiene fobia, o sea, un temor irracional por el extranjero. En cambio, misoxenos es que odia al extranjero, ¿no? Es lo mismo que misógino, el que odia a las mujeres, o misántropo, el que odia a los seres humanos, varones o mujeres indistintamente, o misandro, el que odia a los varones, misántropo, el que odia a los seres humanos en general, y misógino, el que odia a las mujeres, ¿no? Y misóxenos es el que odia a los extranjeros. Entonces, se acostumbraron a un modo de vida insocial y xenófobo o misóxeno. Es que en español no existe misóxeno, pero bueno, si tuviéramos que hacer un neologismo, pues lo podríamos utilizar transmitiendo directamente la idea que plasma Hecateo de Abdera. Escogiendo a los más dignos y capaces de gobernar al pueblo, los nombró sacerdotes y les dio el encargo del templo, los honores debidos al Dios y los sacrificios. También los designó jueces de las contiendas importantes y les puso al cargo de las leyes y las costumbres. Y dado que los judíos nunca habían tenido reyes, la primacía del pueblo recaía en aquel que entre los sacerdotes estimaban más destacado en inteligencia y virtud, al que llaman sumo sacerdote, y creen que porta los mandatos del Dios. Se expone incluso al final de las leyes que Moisés, habiendo oído las palabras del Dios, las dictó a los judíos. Entonces, bueno, pues fíjense el texto cómo lo plantea. Después de esta pequeña introducción, Jesús, ¿qué hacemos con el texto?
Pues una buena pregunta. ¿Qué comentarías tú de esto? ¿Qué dirías tú de esto? Pues que es una versión muy griega de una fundación de una colonia, ¿no? Exactamente. Es exactamente eso. Es un griego que piensa las cosas a la griega. Y por tanto, vamos a ver, un relato como el del Éxodo, que muy claramente lo dice aquí este hombre. Dice, es que a una tierra llamada Judea que no está muy lejos de Egipto. ¿A santo de qué necesitas 40 años vagando por el desierto para llegar desde Egipto a Judea, que llegas en 2 días? Entonces, un griego le cuentan la historia que aparece en el Éxodo y dice, bueno, esto es un absurdo, tengo que pensarlo de otra manera. ¿Lo ves tú así, Sergio? ¿Cómo lo ves? Es que me temo que es eso, ¿no? Es como estar racionalizando un relato Totalmente. literario. Claro, está haciendo historia. Y dice, para un historiador, que es un historiador racional, dice, vamos, esto no es razonable. O sea, no puede ser que Moisés haya tenido... Pero hay cosas que son cosas que aparecen, la peste, o sea, toda esta historia, ¿no? Pero claro, dice, vamos a ver, si es un fundador de ciudades, si es un oikistés, que es el término que se utilizaba en el término griego, o sea, quien funda una apoiquía es el oikistés, el jefe de una fundación colonial. Pues el jefe de una fundación colonial lo que hace es ir a un territorio, construir una ciudad, ponerle templos y organizar las leyes y organizarlo todo. No lo que nos cuenta el relato bíblico de que la ciudad la conquistó David, el templo lo hizo Salomón, Moisés no entró y todo eso se hace y se incluye en una historia totalmente providencialista, ¿no? de la, bueno, tal y como la transmiten Éxodo y lo demás, porque ya nos tenemos que meter en Reyes y nos tenemos que meter en otros libros bíblicos para conseguir la historia que nos cuenta en un ratito este hecateo, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente lo que dices tú, Sergio, es la misma historia, pero pensada por los ojos de un griego. Y con las formas griegas de ver las cosas, que evidentemente son totalmente... en el punto en que dice que no habían tenido nunca reyes. Sí. ¿Eso cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo lo digieres, no? Eso es curiosísimo. Es curiosísimo, ¿no? Decir, bueno, pero... Y siempre queda la duda, ¿y no será esta la verdadera historia? Eso es lo que han planteado algunos, ¿no? Así como algunos plantean que Cateo de Abdera entra dentro del capítulo del primer antisemita conocido, claro, porque cuando plantea esto de que se acostumbraron a un modo de vida insocial y misóxeno, dice, este es el primer antisemita del que se conoce, en fin, pensador antisemita que se nos ha transmitido, ¿no? Es curioso, pero claro, nos da una idea en la línea de lo que... Claro, y Urano, el cielo, como Eso, si Yahvé fuese el cielo, ¿no? él no es capaz de concebir un solo Dios y por eso dice Ahí algo está. del cielo, ¿no? Claro, claro. O sea, es este choque que es, evidentemente esto es un choque cultural el que hay aquí y es una persona que sabe, porque claro, digamos que el esquema está, o sea, el esquema de la narración bíblica y de lo que transmite la Biblia está aquí, pero lo ha redefinido, replanteado. Claro, tenemos que pensar, Hecateo de Abdera, finales del siglo IV, otros pensadores de finales del siglo IV que están dando vueltas a líos de estos, pero desde la herencia griega y también le dan vueltas a los dioses. Pues, por ejemplo, Evhémero de Mesene. Evhémero de Mesene cuando dice que Zeus, Urano y tal y cual fueron antiguos reyes que luego se les divinizó. Está haciendo una racionalización en cierto modo parecida
con las narraciones religiosas griegas. Lo mismo que este está haciendo una racionalización con las narraciones religiosas judías. O sea que hay que situarlo también en su momento, un momento del racionalismo helenístico de Orígenes. Bueno, también a Evhémero hay que localizarlo es una racionalización política, porque claro, él era muy, muy amigo de Casandro de Macedonia y estaba en el contexto de los reyes que se están divinizando. Ptolomeo es un rey divinizado también. Son reyes que son como dioses y se les da culto como a dioses. Y entonces, ¿qué es lo que dice Evhémero? Pues que los dioses antiguos fueron reyes, que se les dio culto como si fueran dioses a su muerte, porque habían sido por sus evergesías y por sus... Así lo plantea el texto de Evhémero, que también nos ha llegado a retazos y fatal también, porque claro... En fin, que tenía los problemas porque Evhémero, desde mi punto de vista, es un pensador ateo. Entonces, claro, estos cristianos de las épocas posteriores que tenían que, en fin, copiarlo, si entendían un poco, dirían, bueno, esto es destructivo lo que está contando este buen señor. Y lo mismo que todo esto que estamos aquí viendo, ¿no? Entonces, es una especie, lo que tú has dicho, Sergio, una especie de racionalización del relato para hacerlo digerible para una cabeza griega. Y ya está. Lo podríamos plantear así, ¿no? Entonces, bueno, pues si vamos para atrás, lo que estamos intentando es ver la figura de Moisés Musa y los imaginarios culturales. Hemos tocado dos imaginarios culturales. Por un lado, el imaginario cultural judío, y por otro lado el imaginario cultural griego. Y con dos textos, bueno, pues muy particulares, porque claro, se centra en una figura muy importante de esa tradición. Y entonces, pues entramos, si te parece, a Musa, a Moisés en el Corán. Que Moisés en el Corán, bueno, pues aquí les he preparado un documento, un PDF, que son 24 páginas de Moisés en el Corán, empezando por la Zora 2, la Al-Báqara, la de la vaca, que tiene pues citas y más citas, la 3 que tiene poco, pero bueno, la 4, la 5, la 6, la 7 que tiene mucho sobre Moisés, la 7 es espectacularmente larga y cargada de citas, como pueden ver, la 10, bueno, y luego ya empiezan la 10 también tiene bastante, la 11, la 14, 17, 18, 19, 20. En las últimas no hay, en las últimas casi no hay referencia, bueno, o no hay referencia a Moisés. La 20, como ven, también es otra de las que tiene bastante, 21 un poquito, 22, 23, 25, la 26, 27, 28, que tiene un poco también más, la 28 es otra de las que tiene bastante, 29, 32, 33, 37, 40, 41, 42, 43 y 61, 79 y 87. En las últimas también, porque son muy cortas y no hay referencias a este personaje, pero bueno, es que yo no sé si nos damos cuenta de la cantidad de citas que hay sobre Moisés. No sé cómo tú lo has visto porque has hecho la lectura del Corán. ¿No te ha chocado la cantidad de veces que se cita a Moisés o asuntos que tengan que ver con Moisés en el texto coránico? Y Abraham salen constantemente. Bueno, y Abraham, claro, por supuesto. No, si están todos. Y Isa y Isa, vamos, Jesús aparece y tantos otros, ¿no? Aparecen. Pero Moisés aparece particularmente en una cierta cantidad de veces, ¿no? Y resulta, pues, bueno, nos da un poco una idea de lo que es el Corán y lo que es lo que planteó Mahoma, Muhammad, ¿no? Que el Dios que hay aquí, ¿quién es? Sergio, ¿tú cómo lo ves? El Dios que aparece aquí. El Dios que aparece en el Corán. En el Corán, sí.
Pues el mismo que Claro. los otros dos. Ahí, O sea, que ahí está, es el mismo. O sea, es el mismo. Vamos a ver, es que lo que plantea Muhammad, claro, es que hay una sucesión dentro de la revelación, hay una sucesión desde Adán, profeta en adelante, hasta Muhammad, que es el que cierra. sí, Y el Dios es el mismo, evidentemente. El Dios es el mismo, lo cual es muy interesante, porque, bueno, tú has utilizado una versión que dices que es una versión del inglés, ¿verdad? En sí, inglés. eh, ¿Y cómo traduce cuando habla de Dios? ¿Qué pone? ¿Qué palabra pone? ¿Pone God o pone Allah? pone God. God, sí. Ajá. Es que eso, por ejemplo, la que en la, en la web que tienen para la lectura, que es se basa en la traducción de Julio Cortés, la web que tienen, el nombre aparece como Alá. En cambio, yo tengo la primera edición del Corán de Cortés, la de Editora Nacional, y el nombre de Alá, Alá en árabe se traduce por Dios. Y es curioso. Luego, a partir de cierto momento, las ediciones optaron por Allah, ¿no? Entonces, ahí, claro, hay un asunto un poco extraño estamos trabajando un poco con esto de la transmisión de textos y de tal, pero también tiene que ver con la traducción, ¿no? Traducir Allah por Dios tiene una cierta lógica. La misma lógica que hace que, por ejemplo, los maronitas a Dios lo nombren Allah. Y como los maronitas aceptan el concilio de Éfeso y las decisiones del concilio de Éfeso en relación con quién es la Virgen María, que es la Theotokos, que dio nacimiento podemos decir, parió a Dios, no solo Christotokos, eso que parió a Cristo, dio nacimiento a Cristo, sino que se decidieron en ese concilio, en el concilio de Éfeso, que era Theotokos, o sea, en griego, Theotokos, la madre de Dios, podríamos decir. Y entonces, los maronitas, que hacen el culto en árabe, porque son árabes, son de lengua árabe, ellos hablan de Mallah, la madre de Dios. Claro, esto se lo dices a un musulmán, que Dios pueda tener madre, y le da un ataque, pero a nosotros no nos interesaba desde el punto de vista teológico cuanto desde el punto de vista del uso de la palabra. Claro. No utilizan la palabra theos, que sería la palabra en griego, sino utilizan Allah para referirse a Dios. Y por tanto, están asumiendo, claro, volviendo a nuestra traducción, ¿no? Si nosotros asumimos que en español Dios, el Dios de los musulmanes tiene que llamarse Allah, es como si diéramos a entender que Allah es distinto al Dios cristiano. Vamos, no sé si tú lo ves de esa manera. Sí, ¿no? Y yo, bueno, a raíz también de las clases que he tenido de Islam con el profesor Ferrín, que es Sí, bastante, da bastante caña al asunto de este, ¿no? sí. Y yo también pensaba antes, también por lo que uno ve mucho por las noticias, ¿no? Está un poco bastante contaminado, ¿no? Que Alá parece un dios distinto. Sí, Pero claro, luego uno lee esto y para nada, o sea, literalmente. claro. Eso es lo bueno que tiene la asignatura de lecturas, que entras directamente en el texto y te das cuenta, que es lo que le ha pasado a muchos y muchas de tus compañeros y compañeras, que dicen, de repente, lo último que yo me iba a esperar es encontrar ahí a tal a cual personaje, que me iba a encontrar a Abraham tantísimas veces, pero vamos, Abraham tiene una cierta lógica, encontrarlo tanto en el Corán, porque claro, Abraham es de la línea que lleva por Ismael hasta los árabes. Es decir, que Abraham tiene una lógica, pero encontrar tantas veces a Moisés es muy significativo. O encontrar los que han hecho el cálculo dicen que María, la madre de Jesús, de Isa, aparece más veces citada en el Corán que en los evangelios.
O sea que hay, bueno, pues una cantidad de personajes que a su vez tienen que ver con, claro, con la inserción de, en este caso, de Musa, de Moisés, en el relato que interesa en el Corán. Que bueno, pues esto como es una parte que ustedes la conocen más porque han tenido que leerla, aunque no hayan leído, claro, algunas de estas azoras, algunas de estas suras, son suras medinesas. Por ejemplo, la 2 es una sura medinesa, que tiene mucha información. La 3, la 4 son en suras medinesas, si no me equivoco, la 5 también. Bueno, pues a lo mejor no las han leído, por eso les he puesto todos estos textos para ver la figura, pero es un tema que han podido acceder más, pero esto sí que yo creo que no lo han visto, salvo que en Historia del Islam hayan entrado en detalles sobre los hadices y particularmente los hadices en los cuales aparece la figura de Moisés. ¿Lo han visto esto con el profesor González Ferrín o no? Me temo que no. Vale, pues entonces sí que me enrollo un poco más entonces con este asunto, porque es muy interesante, claro. Pero el tema de hadices sí que lo han visto con él, ¿no es eso? Lo que es un hadiz. Sí, eso sí, pero claro, tanto como las figuras de... Ya. Pues bueno, aunque a veces hay gente que no le gusta usar Wikipedia, pero yo voy a entrar directamente en Wikipedia. Lo que vamos a trabajar es sobre hadith o hadith, ¿no? Que son un dicho, una conversación que para el Islam representa los dichos y las acciones del profeta Mahoma y, en el caso, esto es interesante porque los chiíes también incluyen los imanes, en el caso de los chiíes, relatadas por sus compañeros y compiladas por aquellos sabios que le sucedieron. Son dichos de Mahoma y asuntos asociables con Muhammad, pero que no, claro que no son coránicos, ¿no? Y es un pilar fundamental después del Corán de la Sunna, ¿no? Entonces, bueno, hadices, lo interesante también es ver, los hadices pueden ser de varios tipos. Esto sí que nos interesa verlo un poco porque son los makbul, que son los aceptables o admitidos, y los mardud, que son los rehusados o descartados. Es decir, que hay hadices, porque claro, bueno, en todo este lío de las transmisiones que hemos estado viendo antes, también se puede aplicar aquí a este asunto. Y es que, claro, son recuerdos de cosas que se asociaban con Muhammad, de compañeros suyos, pero todo esto se recopiló posteriormente, ¿no? Y entonces, es como lo de las citas de Confucio, que Confucio dijo no sé qué y es una cosa totalmente apócrifa que se ha inventado uno hace 4 días, ¿no? Pues esto también ha ocurrido con hadices en algunos momentos. Entonces, los ulemas especializados en los temas de qué hadices son fiables, qué hadices son menos fiables, los muhadís, que son los ulemas especializados en este asunto, los jurisconsultos especialistas en el derecho que tenían un conocimiento profundo de este asunto, pues los diferencia entre admisibles e inadmisibles, y dentro de los admisibles están los sagrados, los auténticos, los notables y los buenos. Y sagrados, que se consideran portadores de la palabra divina y no de la de Mahoma, auténticos, que son los hadices shahih, y luego están los notables y recurrentes o repetidos, que aparecen en muchos, pero es más importante que recurrente es shahih, es decir, auténticos, y luego los que son buenos porque cuentan, buenos o bonitos porque cuentan asuntos que son interesantes y ilustrativos, bonitos, podríamos decir. Entonces, vamos a entrar en hadices. Me voy a centrar solamente en dos. En dos, el hadith 449, la autoridad es Anas bin Malik, es decir, la recopilación de hadices As-Sunan de Al-Nasai,
es de la que salen estos dos hadices que vamos a ver ahora, que se asocian con Anas, que es, bueno, pues un 449 y 450. Les he traído las traducciones que aparecen en español. Les he traído dos cosas: un resumen con explicación de la transmisión y los elementos básicos de la narración en la web de la Mezquita Mayor de Granada, porque es una web, digamos que tiene un peso importante y un carácter oficial importante para la comunidad musulmana, en especial de Granada, pero en general. Y entonces esto es lo que han hecho aquí, es un resumen con explicación de la transmisión y cuentan, es decir, que no es una cita textual de los hadices, pero nos puede servir para empezar como introducción. Entonces, si les parece, entramos a verlo. Bueno, si pinchan aquí, llegan a la página web de la Mezquita de Granada, la Fundación Mezquita de Granada, y explica el contexto en el cual son interesantes estos hadices, que es en relación con la Isra y el Miraj o Miraj, que es la ascensión de Mahoma, ¿no? Entonces, aquí abajo es donde hacen la interpretación este resumen en que cuentan. Por tanto, si les interesa, lo pueden ver directamente en la página web de la Mezquita de Granada, o les leo la narración. Cita: Anas narró que el mensajero de Alá dijo, describiendo lo que sucedió cuando estaba en el árbol del lote del límite más lejano: entonces Alá me reveló lo que me reveló, y él hizo 50 oraciones cada día y noche obligatorias para mí. Este es el planteamiento. El planteamiento es que Muhammad, en ese vuelo o visión, o como quieran llamarle, que es el Miraj, sube los 7 cielos y llega hasta Alá, y Alá le dice: 50 oraciones. Los musulmanes tienen que hacer al día 50 oraciones. Y entonces baja. Y mencionó que cuando pasó junto a Musa, o sea, a Moisés, le dijo que regresara a su Señor, ya que 50 oraciones serían demasiado para su gente. Así que regresó a su Señor. Y cada vez que regresaba a su Señor deducía 5 oraciones. Es decir, que sube 50, baja, Musa, Moisés le dice: oye, mira, eso es mucho, sube, vuelve a subir, lo deja en 45, vuelve a bajar, le dice Moisés: mira, 45 son muchas, sube otra vez. Y así sucesivamente. Así que regresó a su Señor. Cada vez que regresaba, deducía 5 oraciones su Señor, y cada vez que regresaba a Musa, Musa le decía que debía reducir el número de oraciones porque serían demasiada carga para su gente. Y esto continuó hasta que el número se redujo a 5 oraciones. Alá dijo: Muhammad, son 5 oraciones cada día y noche. Cada oración cuenta como 10. Lo que hace 50 oraciones. Cuando el profeta pasó junto a Musa nuevamente, le dijo que regresara y redujera el número, pero el profeta respondió: he regresado a mi Señor tan a menudo que me avergüenzo ante él. Y regresó a su pueblo con las 5 oraciones que conocemos hoy: Sub, Dur, As, Maghrib y Isa. Y por la misericordia de Alá, quien cumpla con ellas tendrá la recompensa equivalente a 50 oraciones. Esto, como ven, es un resumen de lo que dice estos hadices. Pero vamos a entrar a ver estos hadices en especial. La traducción es una traducción un poco particular, pero no he encontrado nada más coherente. La traducción, bueno, la tienen aquí, en esta página web, que es Hadith Islam, se llama la página. Hadith Sunan Imam Nasai, el capítulo 5 del libro del Salah, Hadith número 449, narrado por la autoridad de Anas bin Malik. Y ahí, bueno, pues explica, es la traducción del 449, del 450, bueno, y sale en traducción de algunos más, como pueden ver. Esto es una traducción al español de hadices. Estos los utilizan en
en las mezquitas para, en días determinados, estudiar asuntos determinados, ¿no? Entonces, volvemos acá. Y si quieren el texto en inglés y árabe, lo tienen también se lo he puesto, que es este de aquí. Pero si quieren lo vemos por el 450 porque es más interesante en relación con lo que hemos visto antes. Vamos aquí y es esto, claro, el interés es que está también, o sea, es un bilingüe, árabe-inglés, y es interesante porque nos dice la clasificación en este caso. Sahih, auténtico. Este es un hadith, el 450 es un hadith que es tomado por Sahih, o sea, es tomado por un hadith de los auténticos. Recuerden que era la segunda clasificación que había, es decir, que es un hadith de fiar para cualquier musulmán, es un hadith de fiar, el 450. El 449 no nos dice la clasificación, desgraciadamente. No nos dice la clasificación, nos dice clasificación no data, o sea que no hay una clasificación, no tienen ellos clasificación de las características. Pero como el 450 y el 449 están un poco en la línea, pues nos sirven. Bueno, les leo un poco de qué va, porque solamente vamos a ver la parte que corresponde a a Musa, a Moisés, ¿no? Entonces, lo que hay antes, el Hadith 449, si quieren lo leen completo aquí en esta página web. Lo primero que, bueno, cuenta toda la situación, y es que Mahoma va de la mezquita cercana a la lejana, es decir, que estamos pensando que va a Jerusalén, y desde Jerusalén asciende. Es la ascensión, pasa por los 7 cielos, acompañado por Gibril, por Gabriel, por el ángel, y encuentra en cada uno de los cielos profetas. En el primero encuentra a Adán, en el segundo a Yahya, que es Juan el Bautista, y a Isa, que es Jesús. En el tercero a Yusuf, que es José, el patriarca. En el cuarto a Idris, que es Enoc, el padre de Matusalén. En el quinto a Harún, que es Aarón. En el sexto a Musa, a Moisés, y en el séptimo a Ibrahim, a Abraham. Entonces, bueno, ya ven que a Moisés se lo encuentra en el 6º cielo. Entonces, bueno, vamos a entrar a esto que antes hemos visto en la mezquita de Granada, que hacían una especie de resumen de la situación. Entonces, aquí entramos en lo que el propio hadith cuenta, dice. Luego llegamos al 6º cielo y el mismo intercambio se llevó a cabo. El intercambio es que lo presenta, Gabriel lo presenta a quien está ahí, entonces pues llegué a Musa, la paz sea con él, y lo saludé y dijo bienvenido, y todas las bienvenidas que hacen, ¿no? Cuando me crucé con él lloró y le dije, ¿por qué estás llorando? Él dijo, oh Señor, este joven a quien has enviado en pos de mí, más de su umma entrarán al paraíso que de mi nación, y van a ser más virtuosos que ellos. O sea que aquí está marcando en este hadith que Musa se da cuenta, que Moisés se da cuenta, claro, Moisés es el de las tablas de la ley en la lectura de la historia sagrada, que van a cumplir la ley de Dios más musulmanes que judíos. Eso es lo que, y por eso llora. Y entonces sube, asciende donde Alá, o sea, entre medias hay unos puntos suspensivos, se encuentra a Ibrahim, a Abraham y tal, y llega al trono de Dios y esto es lo que después de los suspensivos empezaría. Entonces se ordenó 50, o sea, dice Dios, ordena 50 oraciones. Y viene el lío este, que es como una especie de no sé cómo llamarle, de transacción. Totalmente, o sea, parece una transacción de estas de Zoco, ¿no? Lo que hace. Ordena 50 oraciones. Llegué a Musa y me dijo, ¿qué pasó? Le dije, 50 oraciones ha sido ordenado. Y él dijo, yo sé más acerca de las personas que tú. Me esforcé con los hijos de Israel.
Tu comunidad islámica nunca será capaz de soportar eso. Vuelve a tu señor y pide que se reduzcan. Así que volví a mi señor y le pedí que se redujese. Y lo hizo a 40. Luego volví a Musa, la paz sea con él, y dijo, ¿qué pasó? Me dijo, él lo dejó en 40. Y él me dijo algo similar a lo que dijo la primera vez. Así que volví a mi señor y lo dejó en 30. Llegué a Musa, la paz sea con él, y algo similar a lo que dijo la primera vez. Así que volví a mi señor y él lo dejó en 20, luego en 10, luego en 5. Llegué a Musa, la paz sea con él, y él me dijo algo así como lo que había dicho la primera vez. Y yo le dije, me siento demasiado avergonzado frente a mi Señor para volver a él. Y luego llamó, he decretado la recompensa por mi obligación y he reducido la carga a mis siervos. Y voy a dar 10 veces recompensa por cada buena acción. O sea, lo que está dando a entender es lo que en el otro texto estaba, o sea, en el resumen que hemos visto antes de la Mezquita de Granada estaba más sistematizado. Y es que valen por 50, las 5 oraciones valen por 50. Cada buena acción, que es cada oración que se cumpla, vale por 10. Este es el 449. El 450, la autoridad, Anas bin Malik, el mismo de antes, e Ibn Hazm. Y entonces dice, el mensajero de Alá dijo, Alá, el Altísimo y Sublime, ordenó 50 oraciones a mi comunidad y volví con eso hasta que pasé por donde Musa, la paz sea con él, que dijo, ¿qué impuso tu señora a su umma? Me dijo, él ha ordenado 50 oraciones a ellos. Musa me dijo, vuelve a tu señor, el Altísimo y Sublime, su umma no será capaz de hacer eso. Así que volví a mi señor, el Altísimo y Sublime, y redujo una parte de ella. Luego volví a Musa y me dijo, vuelve a tu señor, que tu umma no será capaz de hacer eso. Así que volví a mi señor, el Altísimo, el Sublime, y dijo, son 5 oraciones, pero son 50 como recompensa. Y la palabra que sale de mí no puede ser cambiada. Volví a Moisés y me dijo, vuelve a tu señor, y le dije, me siento demasiado avergonzado frente a mi señor, el Altísimo y Sublime. Entonces, bueno, como este hadith, el 450, es un hadith que hemos visto que es de los bien posicionados, pues en cierto modo, como el anterior, lo que cuenta es más o menos lo mismo, pero con un poco más de desarrollo, pues nos vale. ¿Para qué? Pues esto ya es lo que nos faltaba en estos imaginarios culturales en relación con la figura de Moisés, la figura de Musa, que es cómo lo figuran en relación con Muhammad y en relación con este asunto de la ascensión de Muhammad y de un elemento que es fundamental en la vida de los musulmanes, que es la oración, las 5 oraciones al día, ¿no? Uno de los pilares del Islam fundamentales, que tiene que ver con la azalá, con el salat, con la oración, ¿no? Y bueno, pues yo creo que con esto más o menos damos una idea de Moisés. Resumiendo, bueno, ¿quieres plantear algo, Sergio, antes de hacer un resumen general de todo esto? Sí, entonces podríamos pensar que Moisés es una especie de santón para ellos. Bueno, claro, es uno de los es un profeta en una posición importantísima. Muy probablemente después de Ibrahim es un profeta. Bueno, yo creo que es el siguiente después de Ibrahim. Es que claro, yo ahora al ver este hadith que acabamos de ver, da un poco la sensación de que está por encima de Mahoma directamente, ¿no? Bueno, porque claro, es que es muy árabe esto. Es que es mayor que él y tiene más conocimiento. Y como es una especie de trato, casi parece que fuese el joven que va a comprar una alfombra y se la venden y va a casa de su padre y le dice, oye, mira, me han vendido la alfombra por 50, y dice, esto no puede ser, vete para allá que te lo tienen que rebajar, ¿no? Entonces sí, lo que tú estás planteando está, que es una posición muy interesante, y desde el punto de vista del imaginario cultural, pues nos lo encontramos a Moisés, una especie de Moisés arabizado realmente y adaptado a una especie de idiosincrasia, un imaginario que es el imaginario de la posibilidad de negociar con Dios, lo cual es muy interesante, es muy
curioso, ¿no? Entonces, un poco lo que tú dices, que podría estar por encima de Muhammad. Claro, porque Muhammad es el último llegado y este ya... y si vemos Musa en el Corán, mucho de lo que cuenta ahí tiene que ver con que no siguieron lo que Dios le había dicho a Moisés y tal. Entonces, bueno, pues digamos que tiene es la voz de la experiencia, podríamos decir, ¿no? Quizá. ¿Lo ves así o cómo? Claro, sí, ahora que lo planteas, sí. Pero es que, claro, no sé, es que veo a veces una especie de como monoteísmo muy forzado, no sé si me entiendes. Yo Ya. en el Corán veo todo el rato, no idolatres tal, pero sin embargo, hay muchas cosas, y ahora con Moisés aquí que no me cuadran, ¿no? Ya. Si este hombre está por encima de Mahoma, o está más o menos a un mismo plano, luego estará por debajo, evidentemente, pero significa que no sé, va un poquito más allá de un simple monoteísmo, ¿no? Me pasa un poquito a lo mejor como el cristianismo, me da la impresión, ¿no? Bueno, no, yo no lo, vamos, no lo sé, no llego a verlo de esa manera. Yo lo que lo veo es en este contexto de imaginar un personaje. Ya, o sea, ya, menos, ya, más literario, ya. Claro, están imaginando un personaje y están utilizando ese personaje para justificar 5 oraciones, que es un elemento clave de la práctica musulmana. Justificar esas 5 oraciones, de hecho, como una obligación marcada por el propio Alá, ¿no? Pero por otra parte, si hubieran... Alá está haciendo, digamos que abriendo la manga un poco, tiene una manga un poco ancha, porque lo que tendrían que hacer es 50 oraciones, que yo no sé dónde cabrían 50 oraciones. Serían como una especie de monjes de esos que están desde que sale el sol hasta que se pone rezando permanentemente, ¿no? Sería algo así, ¿no? Igual podría ser un guiño al Antiguo Testamento, ¿no? Con lo de Sodoma y Gomorra también, ¿no? El regateo. Sí, bueno, ahí, ¿no? sí. Bueno, recuerda todas las veces que aparece Sodoma y todo eso en el Corán, ¿eh? Cuidado, Sí, es que claro, ¿no? son relatos que están dando vueltas ahí y que, bueno, pues resulta realmente chocante y curioso. En fin, ¿tú qué concluirías de todo esto? Bueno, porque realmente el más distinto es el griego. Porque lo otro sí que parece que es claro, como la tradición, ¿no? muy bien, sí, claro, porque uno es una tradición semítica y la otra no. ¿Puede ser eso? Claro. La Sí, tradición cultural, es muy cercana y la más diferente, desde luego, es la griega. Pero a su vez también nos puede servir para pensar en los imaginarios culturales, cómo una figura se adapta dependiendo de los contextos culturales pero es más que contextos, son imaginarios realmente. Y el uso que se hace de una figura, que claro, desde el punto de vista de un historiador, porque en última instancia con eso quería yo concluir, ¿no? Desde el punto de vista de un historiador, plantear que Moisés el egipcio, como el libro este de Asman o tal, es absolutamente innecesario pensar que es un personaje histórico. Es innecesario. Es mejor verlo como un personaje de la construcción imaginaria, de la identidad judía, por una parte, de la identidad, en cierto modo, también islámica, claro, por otra, en cómo aparece en los hadices, tiene que ver con la identidad islámica también. Y en cierto modo también con la forma griega de pasar el rodillo sobre las distintas culturas y adaptarlas a sus ojos. Claro. O sea que lo que nos encontramos es, pues eso, lo que planteaba, ¿no? Son constructos imaginarios relacionados con contextos culturales. Y has planteado tú muy bien ese asunto de que lo más parecido, claro, es el 1, 2, perdón, 1, 3 y 4, es lo más parecido. El 3 es pero claro, es que el 3 es otra cultura, el 3 es otro contexto, el 3 son otras lenguas.
es que el árabe no está muy lejos del hebreo en muchas cosas. Y son lenguas semíticas con raíces en muchos casos comunes, ¿no? Y entonces, bueno, pues los griegos sí que no están en esta línea. En el Corán no refleja eso, es una cultura distinta. Y son dioses diferentes. Pero aquí el Corán está bien claramente planteando que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de los judíos, es el Dios del Islam. El Dios de los cristianos es el Dios del Islam también. Entonces, bueno, pues esto sería un poco la idea, ¿no? No sé, ¿tienes algún planteamiento tú, aparte que exponer? Bueno, hay una cosa que igual, basándome en todo esto, si los cristianos luego interpretan que su Dios no es el mismo que el del Antiguo Testamento, que pasa a ser como una especie de demiurgo vengativo, y estos, por ejemplo, sí creen que es el mismo, es un poquito como extraño, ¿no? Porque se supone que entonces el Corán debería ser algo así como una especie de cristianismo, por lo que he leído también o sea, como una especie de texto apócrifo, o muchos textos apócrifos del cristianismo, ¿no? Y entonces... Sí, dime. Entonces, bueno, también está ahí, ¿no? También está jugando en otra interpretación distinta, claro, no lo sé. Es que me parece un tema un poquito complejo a veces, ¿no? Porque, no lo sé, a veces uno está como intentando deconstruir cosas que viene sabiendo culturalmente. A veces, no sé si me explico, ¿no? Entonces, si uno viene sabiendo que el Corán es una cosa totalmente distinta que cuando lo lees o asistimos a clase y vemos estas cosas, ¿no? Y entonces resulta un poco chocante a veces, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estuve leyendo el Corán vi todo el rato que decía Dios es misericordia, no sé cuántos rollos, pero por ejemplo casi todas las veces acaba con teme a Dios. Y dije, a ver, ponte de acuerdo, una cosa es la otra, ¿no? Entonces era como, bueno, pues, no sé, no sé si realmente es una duda o simplemente era que quería planteárselo a usted porque me parece complicado. Además, si yo me tuviera que creer esto, me parecería como complicado porque no lo entendería. Claro. Bueno, pero es que, claro, nosotros estamos en un contexto en que la creencia no entramos en ella, claro. Porque, en un nivel distinto, en que somos capaces de procesar esto con una serie de instrumentos que desde luego no son el instrumento de la creencia o la fe, claro, evidentemente. Porque si no, esto no nos salta a la cabeza, ¿no? Pero ahí has planteado tú, hay una cosa que es muy interesante, que es qué contacto pudo haber tenido Muhammad con cristianos y con quién, ¿no? Y claro, aquí pues voy a citar a mi maestro con el que hice yo mi tesis doctoral, que fue José María Blázquez. José María Blázquez defendía que Muhammad había tenido un contacto muy intenso o incluso había sido una especie de judeocristiano. Es decir, tenía una formación en el contexto de grupos cristianos, pero grupos cristianos que no seguían el mainstream cristiano, sino que estaban en los bordes de la cristiandad y que seguían modelos muy a lo judeocristiano, es decir, que pensaban a Jesús como un profeta, como un Mesías, pero no como Dios. Entonces, ahí jugaría un poco esa idea, ¿no? Sí, que tanto dice, ¿no? Hijo de María, no pone hijo de Dios. No, claro, porque es que sería un delito de asociación el asociar a Dios con un hijo. Dios no tiene hijos, claro. Suena griego. Entendido hijos como el cristianismo de la línea principal entendía hijo de Dios, es decir, como el constructo trinitario, ¿no? Evidentemente no lo ve por esa línea, ¿no? Claro. Pues no sé si tienes alguna idea más o algún planteamiento más. No, la verdad que muchas gracias. Pues nada, pues encantado y lo que voy a hacer es la grabación ponerla
ponerla a disposición de los otros tres. Y entonces nosotros ya cerramos que quedamos para el sábado a las 5 de la tarde, ¿no es eso? Sí. Pues nada, ánimo con el Corán. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.